Bueno, vamos a hacer el video número 3 de esta serie de videos sobre una vista previa al cálculo. En el primer video vimos el problema del área, en el segundo el problema de la tangente, y ahora vamos a ver un concepto, el título explica velocidad simplemente, pero que está íntimamente relacionado al video anterior que vimos de la tangente, y vamos a ver cómo en realidad son lo mismo. Pero esta vez vamos a analizar un concepto físico muy particular, muy importante, muy básico, muy fundamental, que de hecho hizo que Isaac Newton, tratando de entender tasas de cambio, llegue a desarrollar todo el cálculo diferencial. Así que vamos a hacer esto. Ok, primero que nada vamos a pensar en el concepto de velocidad y para eso vamos a pensar en un velocímetro. Ok, si nosotros leemos un velocímetro de un auto y este lee 109 kilómetros por hora en este instante en que yo miro, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, fácilmente podemos entender que si yo de alguna manera logro que el velocímetro se quede en 109 kilómetros por hora y no cambie, no varíe la velocidad, dentro de una hora voy a recorrer 109 kilómetros. Eso es lo que entendemos por velocidad. Pero ¿qué pasa? En la vida real, muy pocas cosas no cambian. Y entonces vamos a tratar de pensar qué es lo que realmente significa cuando yo miro el velocímetro y me dice 109 kilómetros por hora, pero yo no continúo estos 109 kilómetros por hora y no conduzco con la misma velocidad. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Y para analizar este problema, lo que vamos a hacer es analizar un problema simple relacionado a esto. Es decir, vamos a pensar en un auto, ¿sí? Que está moviéndose en una línea recta y esto está a escala, ¿ok? Vemos el auto que se mueve en una línea recta, pero ¿qué pasa? No está teniendo una velocidad constante. Es decir, el velocímetro de su auto no tiene el mismo valor en todo el tiempo. Es decir, o está yéndose más rápido de repente, a veces más despacio, etcétera, ¿ok? Entonces, cada cochecito que vemos acá es un snapshot. Es como una captura de un momento en particular. Y de hecho, está a escala, ¿ok? Y la captura que hacemos es cada un minuto, ¿sí? Tenemos de alguna manera un instrumento de medición que me permite medir cada un minuto qué distancia el auto recorre, ¿ok? Entonces aquí abajo puse una línea de tiempo, ¿verdad? La línea de tiempo obviamente no está a escala, es solamente para ver que, por ejemplo, en el primer minuto el auto recorre mucho menos que en el segundo minuto y así podemos ir viendo más intuitivamente, gráficamente, ¿ok? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar esto a una tabla. Vamos a crear una tabla en donde tengamos el tiempo en minutos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y la distancia en kilómetros, ¿ok? Relacionado a esto, tenemos tres cifras significativas, es decir, por ejemplo, en el minuto 1, el auto recorrió 0,559 kilómetros y así. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo, por ejemplo, quiero saber qué valor, ok, qué velocidad tiene, no qué distancia, qué velocidad tiene este auto a los 2 minutos, ok. Entonces, lo que puedo hacer en realidad con estos valores y con un conocimiento previo al cálculo es entender o calcular la velocidad promedio, ¿ok? La velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad promedio? Bueno, la velocidad en general, por definición, es el cambio en la distancia sobre el cambio en tiempo, ¿ok? La velocidad promedio. Yo puedo tomar un intervalo de tiempo. Como a mí me interesa el 2, en realidad, 2 minutos, voy a tomar 2, por ejemplo, a 4, para que sea un poco más vistoso, ¿ok? De 2 a 4. Este es el intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer el valor promedio. ¿Y qué tenemos que hacer? Fácilmente calculamos la distancia recorrida en ese tiempo. Entonces vemos el valor en 4, que es 5,223, menos el valor de la distancia en 2, que es 1,647, dividido el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Sabemos que son 2 minutos, pero vamos a escribir aquí. Y esto voy a hacer la evaluación y yo tengo que me da 1,788, ¿qué cosa? Kilómetros por minuto. Ok, pero esto es una velocidad promedio. Todavía no estoy respondiendo la pregunta qué velocidad tiene a los 2 minutos, ¿verdad? Una velocidad promedio entre 2 y 4. Bueno, a ver, yo ahora me quiero acercar más al 2, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decir, ok, en lugar del 2 al 4, voy a evaluar la velocidad promedio del 2 al 3. Entonces hago lo mismo, velocidad promedio del 2 al 3. Ok, esto va a estar así. Bueno, velocidad promedio. Esto, la misma situación, pero esta vez, como es del 2 al 3, el 3 es 3,307 menos la velocidad, perdón, la distancia en 2, que es 1,647, dividido, y esta vez va a ser de 3 a 2, o sea, 3 menos 2, hago mis cálculos y tengo que es 1,660 kilómetros por minuto. Bueno, de vuelta, es una aproximación mejor, una mejor aproximación. ¿Por qué? Porque ahora tengo el promedio entre 2 y 3, y obviamente esto está más cerca de la velocidad en específicamente 2. Bueno, pero ¿por qué detenerme aquí? ¿Ok? Los números no solamente son números enteros. Y supongamos que ahora la tecnología mejoró y tengo un mejor medidor, un instrumento de medición, y no solamente me permite calcular las distancias recorridas cada minuto, sino que cada 6 segundos. ¿Ok? Entonces, cada 6 segundos. ¿Y qué pasa? Esto es 0,1 minuto. Entonces yo puedo calcular intervalos de tiempo menores y esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Entonces, como ya tengo mi tabla aquí, ya no solamente voy de 2 a 3 a 4 a 5, sino que voy de 2 a 2,1, a 2,2, a 2,3, 2,4, 2,5 y tengo mis valores de medición. Bueno, así como hice la velocidad promedio entre 2 y 4, entre 2 y 3, ahora voy a hacer
entre, por ejemplo, 2, la velocidad promedio, entre 2 y 2,5. ¿Ok? Esto ya pueden ir viendo a dónde estamos yendo, si prestaron atención, van a tener ya como ya van a darse cuenta de a qué estamos llegando. Entonces, 2 a 2,5 hacemos de vuelta la velocidad promedio. ¿Y qué va a pasar? Bueno, distancia sobre tiempo, distancia sería 2,264 menos 1,647. Esto es el cambio en distancia en estos dos tiempos, o sea, esto menos esto. Y abajo, el tiempo. Ahora, el tiempo es 2,5 menos 2, sabemos que es 0,5, hago la evaluación. Esto me da 1,234 kilómetros por minuto. Bueno, y ahora nos vamos a tomar un segundo a comparar este valor, ¿verdad? Que es el valor promedio entre 2 y 2,5 minutos, ¿sí? Con el valor promedio entre 2 y 3, que es 1,6, y entre 2 y 4, que es 1,7. Entonces, va de 1,8 aproximadamente a 1,7 aproximadamente, y luego 1,2, ¿sí? Entonces, obviamente, esta aproximación es mejor cuando yo pregunto, ¿cuál es la velocidad en 2? ¿Ok? 2 minutos. Hacer el intervalo de tiempo chiquito como 0,5 minutos es mucho mejor que el intervalo de tiempo que sea 2 minutos, ¿verdad? Entonces está una mejor aproximación, pero sigue siendo una aproximación, porque como sabemos, entre dos puntos, entre dos números, entre 2 y 3, entre 2 y 2,5 hay infinitos valores, ¿sí? Bueno, entonces puedo no detenerme aquí y hacer los intervalos entre 2 y 2,1. En este caso, por ejemplo, sería lo más cercano, puedo hacer la evaluación y vamos a ir viendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Acá vamos a tener una tabla diferente, que es una tabla que me muestra los intervalos del tiempo. Esto va de 2 a 3, de 2 a 2,5, de 2 a 2,4, hasta de 2 a 2,1. Y vemos los valores de las velocidades promedio. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Estamos mirando las velocidades promedio a dónde se acercan. Cuando el intervalo de tiempo se acerca, ¿ok? Se acerca a cero. Porque acá obviamente el intervalo de tiempo, ¿cuánto es? El intervalo de tiempo es un minuto. Acá es 0,5, acá es 0,4, acá es 0,2, acá es 0, etcétera, etcétera. ¿Verdad? 0,3 me salté acá, pero bueno, se entiende el punto. Eh, si yo pienso, ¿a qué número está tendiendo la velocidad promedio? Bueno, está tendiendo a 1,1, ¿ok? Y esto, si miramos en términos de funciones, en términos algebraicos, digamos, en la transición entre álgebra y cálculo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, bueno, decir, salgamos de la idea de las medidas y estas cosas de los físicos y pensemos en forma matemática. ¿Qué pasa? Vamos a decir, ok, la distancia es una función del tiempo, ¿sí? Y vamos a generalizar lo que acabamos de hacer, la velocidad promedio. Entonces, vamos a tomar un intervalo que empiece en 2 y termine en t, ¿sí? T va a ser una variable. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué pasa en 2. Entonces, hago la velocidad promedio, es distancia sobre tiempo, y esto sería f de t menos f de 2 sobre t menos 2, y llegamos a la conclusión, inferimos que la velocidad, y acá está el concepto nuevo, ahora que es la velocidad, esta es la velocidad instantánea, eh, es el límite cuando t tiende a 2, ¿sí? De este ratio o esta tasa de cambio, ¿ok? Que es variable, ¿sí? Y esto está íntimamente relacionado a lo que vimos en el video anterior, que es, si yo voy a graficar, supongamos que esta es mi gráfica de f de t, y yo, lo que vimos en el video anterior, es que puedo encontrar la pendiente, ¿ok? De la tangente en un punto, si hago el límite de la pendiente de una secante. Entonces, si yo agarro esto, ¿verdad? Y hago la secante aquí que pase por P y Q, no estoy haciendo preciso, pero bueno, por P y Q, me va a dar una pendiente que va a ser la velocidad promedio. ¿Por qué? Porque esta gráfica me representa distancia y tiempo, ¿sí? Y si yo hago la tangente en este punto P, que es cuando t es igual a 2, el tiempo es igual a 2, ¿ok? Como vimos en el video anterior, la pendiente de esta tangente en este punto es el límite, ¿sí? Cuando delta, en este caso delta t, tiende a 0. Y así es como el problema de la tangente está relacionado con el problema de entender qué es la velocidad instantánea.